Estudios de cohorte. Para empezar, iniciaremos con las características de este tipo de estudios. Primero, este tipo de estudios son de tipo analítico observacional, es decir, que el investigador no realiza ninguna intervención directa sobre las variables que están siendo objeto de estudio. Segundo, en este tipo de estudios la selección de sujetos se lleva a cabo con base en la exposición a un factor determinado. Tercero, es importante recordar que en todos los estudios analíticos se parte de dos poblaciones. En un grupo hay exposición, que es nuestro grupo de interés, y en otro grupo no hay exposición, que es nuestro grupo tipo control. Adicionalmente, responden a preguntas como ¿qué pasaría si un sujeto se expone a un factor de riesgo? Por lo tanto, se considera que buscan causalidad. Hablando del diseño de los estudios de cohorte, el estudio de cohorte es de tipo prospectivo, es decir, empieza en un punto en el presente y termina en un punto en el futuro, por lo que es necesario realizar seguimiento de los grupos que hemos escogido previamente. Es importante aclarar que la selección de sujetos es realizada por un investigador y que al inicio del estudio todos los sujetos son sanos. De esta manera podemos analizar si hay relación entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad. Durante el seguimiento. A lo largo del periodo de seguimiento se realizan mediciones a ambos grupos, con el fin de ir sabiendo quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no la desarrollan. Al finalizar el periodo de seguimiento, necesariamente se tendrán que comparar los resultados obtenidos en ambos grupos mediante medidas de asociación para definir si hay una posible relación de causalidad entre la exposición a un factor de riesgo y el desarrollo de una enfermedad. Las medidas de asociación son estrategias de análisis, entre las cuales encontramos la estimación de incidencia mediante la incidencia acumulada o la tasa de incidencia y la estimación de medidas de riesgo mediante el cálculo del riesgo relativo. Para realizar un correcto análisis de los datos debemos contar con la fecha de inicio del estudio, la fecha de aparición de los eventos, la fecha de finalización del estudio, los datos completos de los participantes y el motivo por el cual terminó su seguimiento, por la aparición del evento, la pérdida de seguimiento o la muerte del sujeto. Lo que buscamos mediante este análisis es establecer si hay una asociación positiva, es decir, si la exposición a un determinado factor de riesgo desencadena o no la aparición del evento que estamos buscando, ya que si existe una asociación positiva entre la exposición y la aparición del evento, se espera que la proporción de sujetos que estuvieron expuestos y que enfermaron sea mayor que la proporción de sujetos que no estuvieron expuestos y también desarrollaron la enfermedad. En este caso nos referimos a la incidencia de expuestos versus la incidencia de no expuestos, que se calcula de acuerdo a la siguiente tabla de datos, en donde la incidencia en los sujetos expuestos será el cociente entre los sujetos expuestos que enfermaron sobre el total de sujetos que se encontraron expuestos. De la misma forma, la incidencia en los no expuestos corresponderá al cociente entre los sujetos no expuestos que enfermaron y el total de sujetos que no estuvieron expuestos. Para calcular la razón de incidencia acumulada o el riesgo relativo, que compara la aparición de la enfermedad en ambos grupos, tomamos el cociente entre la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos, de acuerdo a cómo lo calculamos anteriormente. Al obtener los resultados del riesgo relativo, podremos definir si hay o no relación entre la exposición y la aparición de la enfermedad. Si el resultado es mayor a 1, la incidencia en los expuestos fue mayor que la incidencia en los no expuestos. Es decir, el numerador fue mayor que el denominador y por ello el resultado fue mayor a 1. De allí podremos decir que exponerse al factor causa la aparición de la enfermedad. Si el resultado es menor a 1, la incidencia en los no expuestos fue mayor que la incidencia en los expuestos. Es decir, el denominador fue mayor que el numerador y por ello el resultado fue menor a 1. De allí podremos decir que exponerse al factor
protege de la aparición de la enfermedad, mientras que si es igual a 1, la incidencia en ambos grupos fue igual, por lo que podremos decir que no hay relación entre la exposición y la aparición de la enfermedad. Por otro lado, calcularemos el riesgo atribuible, el cual nos dará cuenta de la cantidad de los enfermos de la cohorte expuesta que es atribuible a la exposición al factor, y se calculará con la diferencia entre las incidencias de los expuestos y los no expuestos. Nos dará un resultado que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, indicará que el factor es un factor de riesgo, mientras que si es negativo, nos indicará que el factor es un factor protector. Adicionalmente, es importante conocer las ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos 1. Proporciona evidencia sólida sobre las causas y efectos posibles. Establece una secuencia temporal. 2. Permite el cálculo de la incidencia. 3. Minimiza errores de medición a la exposición. Y 4. Se le pueden estudiar diferentes efectos a la exposición. Entre las desventajas tenemos 1. No se puede probar como tal la causalidad, ya que son observacionales y no experimentales. Solo se pueden hacer asociaciones. 2. Su duración es larga y el tiempo de seguimiento es extenso. 3. Son bastante costosos. 4. No son útiles para enfermedades raras o con largos periodos de latencia. Y 5. El resultado se puede ver afectado por las pérdidas de seguimiento. Por último, hablaremos de los sesgos. Estos son errores que se detectan en los resultados de un estudio. En primer lugar, hablaremos de los sesgos de selección. En este, los grupos comparados no son igual de susceptibles al evento de interés o difieren en factores pronósticos, por lo cual se debe determinar comorbilidades, tratamiento previo, grado de extensión y estudiar las razones por las cuales los participantes acuden con frecuencia al médico. El segundo tipo de sesgos es el sesgo de seguimiento. Si no se realiza un seguimiento desde el inicio, pueden haber sesgos al interpretar los resultados del estudio. También pueden darse sesgos de supervivencia o pérdida del seguimiento. En tercer lugar, tenemos los sesgos de medición. Hay una estimación equivocada del riesgo por problemas al medir los resultados. Es una de las causas más frecuentes de sesgo. Se debe a instrumento inadecuado de medición, diagnóstico equivocado, omisiones, imprecisiones o vigilancia diferente en los dos grupos. Gracias. Este trabajo fue realizado por Carlos Pantoja, Andrés Felipe Pineda y Daniela Huertas, estudiantes de medicina de sexto semestre de la Universidad de La Sabana.